Primero que todo, buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco la presencia. Quiero comentarles, como ya se los dijo José Luis, digamos, que eh, además de trabajar, tener el gusto de trabajar con ustedes, yo trabajo con otras asociaciones de funcionarios y fundamentalmente con ANEF. Y este es un tema en el que intentaré la mayor objetividad posible, pero tengo que ser bien honesta, no tengo una objetividad absoluta porque evidentemente comparto los lineamientos de ANEF al respecto de estar en contra tanto en cuanto a la forma como al fondo, ¿ya? Lo primero que quiero decirles es que este proceso, ¿verdad? Es un proceso que es mucho más grande que lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con una agenda de modernización del Estado que se presentó en julio del año 2019, ¿verdad? Y que involucra muchas leyes, ¿ya? La primera que se está intentando es esta, que nace con una suerte de anteproyecto de ley, ¿verdad? Y que con un proceso de consulta que entiendo terminaba o terminó o no sé qué pasó esta semana, ¿ya? Entonces, quiero referirme a los aspectos centrales muy brevemente, creo que da para mucho debate, a lo mejor para algunas preguntas, pero quiero plantearles algunos aspectos tanto desde el punto de vista de la forma en cómo se hace, como desde el fondo. Y aquí vamos a lo primero, a la primera diapositiva, si me ayuda José Luis, en cuanto a la forma en que asume este proceso. Eh, Lo primero que quisiera decirles, tal vez recordarles algunos, pero la mayoría lo más probable es decirles, porque no estábamos, o por lo menos yo no estaba en ese minuto en la NEF, digamos. Lo que quiero decirles es que, insisto, más allá de las dificultades con la diapositiva, pueden notar algunas cosas, pero lo demás está escrito, ¿ah? Y no hay problema que lo tengan luego, ¿ya? Quiero hacer una primera salvedad en cuanto a la forma. La administración pública como la conocemos hoy, ¿verdad? Tal cual la conocemos hoy, la administración centralizada del Estado, ¿se entiende? Es fruto de una reforma o una modernización que se hace el año 2003, ¿ya? Esta modernización del año 2003 parte, y por eso que es importante que nos ocupemos de la forma, primero y luego del fondo, parte del año 2000 en el gobierno del entonces señor Eduardo Frei. ¿Qué es lo que hace el señor Eduardo Frei el año 2000? Firma un acuerdo con la ANEF, ¿ya? Y este acuerdo se llama Acuerdo ANEF-Gobierno sobre Nuevo Trato, ¿sí? En ese proceso del gobierno con la ANEF se crean varias mesas de trabajo que van a empezar a trabajar en distintos aspectos, entre otros el estatuto administrativo, la probidad, todo lo que tenga que ver con la modernización, ¿verdad? Y finalmente se legisla en enero del 2003. Primer antecedente relevante. Esas mesas de trabajo duraron 2 años. Primer antecedente relevante. Segundo, ¿por qué se legisla el año 2003? En ese minuto ya estábamos en el gobierno de don Ricardo Lagos. ¿Por qué? Porque justo en ese minuto, ¿verdad? Se produce, o en ese tiempo se produce lo que se llamó el escándalo Mob Gates, ¿verdad? Que tenía que ver con todo este tema de los sobresueldos y todo el cuestionamiento acerca de los funcionarios y funcionarias públicas. Y entonces, ¿qué hace el gobierno de Ricardo Lagos? Firma un acuerdo político con la oposición de aquella época, que no se llamaba Chile Vamos, pero era la derecha, ¿verdad? Y en definitiva, firma un acuerdo que se llama Acuerdos Políticos Legislativos para la Modernización del Estado, la transparencia y la promoción del crecimiento. Y con eso se crean un conjunto de leyes, pero de las que nos ocupa a nosotras, la más relevante, de la que participó más ANEF, ¿verdad? Es en materia de empleo público la ley 19.882, que en el fondo es la ley de nuevo trato, ¿verdad?
y cuyo principal contenido tuvo que ver con la generación de los que hoy día conocemos PMG, ¿ya? Ahora, a cambio, le puse yo la diapositiva, entre comillas, a cambio de los PMG, y esto es súper relevante que lo retengan porque eh, pareciera ser la misma moneda de cambio que intenta el gobierno ahora, con la diferencia que no hubo ninguna participación, eh, a cambio de lo que conocemos como el llamado 80-20. Esto es lo que dice el Estatuto Administrativo, que el 80% tiene que ser planta y el 20% tiene que ser contrata. ¿Por qué le digo a cambio? Porque desde el minuto que se generan los PMG, desde ese minuto empieza a aparecer a partir del año 2004, desde el año 2004 empiezan a aparecer todas las leyes orgánicas de los nuevos servicios y también la ley de presupuesto, una mención que dice la dotación máxima del servicio será tanto, coma, a cuyo respecto no regirá la limitación del artículo 10 del Estatuto Administrativo. O dicho de otra manera y bien en castellano, la dotación máxima del servicio será tanto a cuyo respecto no regirá la obligación del 80-20. Entonces, desde el año 2004 en adelante, todos, y lo firmo con esa certeza, todos los servicios públicos pierden el 80-20, sea por la vía de sus propias leyes orgánicas, que dicen que la dotación o el DFL, qué sé yo, no se regirá por el famoso 80-20, o bien sea por las glosas de la ley anual de presupuesto, que a partir del año 2004 empiezan a aparecer en la parte de abajito, que dice, la dotación máxima de la tesorería será tanto, a cuyo respecto no regirá la limitación del artículo 10 del Estatuto Administrativo. En definitiva, y esto es algo que me parece súper relevante, que lo retengan para siempre, el famoso 80-20 se encuentra derogado tácitamente. Si uno va al Estatuto Administrativo, todavía se lo encuentra, pero no existe legalmente desde que se crean las leyes orgánicas y desde que la ley de presupuesto empieza a cambiar de esta manera, ¿ya? De modo tal que en ningún servicio público es ilegal que la mayoría de la dotación sea contrata a partir de enero del año 2004. En otras palabras, lo que quiero decirles en esta primera diapositiva que no pudimos ver, pero que se las voy a mandar, es que en todo este proceso de modernización que culmina, que se hace durante 3 años, ¿verdad? Lo que se modifica en materia de empleo público es que se transa, por así decirlo, en estabilidad laboral y se gana en remuneraciones a partir del famoso MG. Eso es lo que ocurre con yo insisto, la valoración si es bueno o malo, eso yo creo que corresponde que lo hagan ustedes. Pero lo que sí debo destacar es que fue con participación de la ANEF de la época, por lo menos con 2 años de trabajo. Ahora, siguiendo con la forma, volvamos a la que nos están planteando hoy en día. Fíjense bien, la modernización del gobierno de Sebastián Piñera se plantea en julio del año 2019. Agenda de modernización igual que la anterior, con muchos temas, no solo con este que vamos a ver ahora, con muchos temas, con la diferencia que se le presenta para decirle a la ANEF, al Directorio Nacional, en agosto del año 2019, que va a ser legislada en marzo del 2020, es decir, sin ninguna posibilidad de participación. Esto estaba listo para que fuera presentado en marzo, o sea, en enero de 2020. Lo que pasa es que estaba, ustedes recordarán, pleno estallido social y luego vino la pandemia. Entonces, eso lo retrasó, pero estaba ya establecido. Y a diferencia de la modificación anterior, esta no es una modificación que haya tenido participación de los dirigentes, sino que todavía peor, ¿verdad? Esta es una agenda que ha sido construida por los acuerdos de 4 centros de estudio, que son los siguientes.
el Centro de Estudios Públicos, o la CEP, Chile 21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo. ¿Por qué me interesa y aquí tengo harto material que les puedo compartir, también fue presentado, ANEF, lo interesante, o sea, es evidentemente delicado que se trate solo de estudios públicos, donde se invitaron solo a académicos y no a dirigentes, solo expertos, ¿verdad? Pero hay algo más delicado que eso y lo dicen en el proyecto. Estos son los acuerdos de estos centros de estudios, ni siquiera son los estudios mismos. Es decir, ellos dijeron, por ejemplo, en materia de indemnización por año de servicio, ¿estamos de acuerdo los cuatro? Sí, y eso es lo que contiene el anteproyecto de ley. En materia de huelga de funcionarios públicos, ¿estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo, por tanto, eso no lo va a contener. Por tanto, el mandato del gobierno es que estos cuatro centros de estudio se pongan de acuerdo. Y eso nos da muchas señales, estimados y estimadas, sobre todo acerca de lo que pudiera ser el proceso legislativo, porque estos cuatro centros de estudio son bastante transversales, si ustedes los aprecian en términos políticos partidarios, y podrían dar señales de si se va a aprobar o no en el Parlamento. Por alguna razón que yo me imagino que ustedes deducen mucho mejor que yo, el gobierno, antes de presentarlo como proyecto de ley, hace esta consulta ciudadana, ¿verdad? Pretendiendo validarse en un momento delicado y, en definitiva, lanza lo que es la primera o el primer atisbo de lo que va a ser la modernización del Estado de aquí para adelante, con la modificación a los aspectos del Estatuto Administrativo. Dicho eso, ahora sí pasamos al fondo. Eso, todo lo anterior tenía que ver con la forma en cómo se construye esto. En cuanto al fondo, es decir, a qué se refiere este anteproyecto de ley, básicamente son 5 temas, los mismos 5 temas que se incorporaron en la consulta. ¿Ya? Se los voy a nombrar primero y luego los trabajamos uno a uno. Primero, la eliminación de las figuras de contrata, planta y honorarios permanentes por una figura de un contrato indefinido, parecido al Código del Trabajo, pero vamos a ver las particularidades. En segundo lugar, un sistema único de ingreso a la administración centralizada del Estado. En tercer lugar, un sistema de movilidad horizontal y un nuevo sistema de calificaciones. En cuarto lugar, la regulación legal del teletrabajo. Y en quinto lugar, algunos aspectos relacionados con la probidad, el acoso sexual, laboral y el maltrato. ¿Ya? En cuanto al fondo, vamos con la primera figura, la eliminación de la contrata, la planta y los honorarios permanentes por una figura de contratación indefinida. No dice exactamente qué tipo de contratación indefinida sea. Lo más probable es que se asemeje mucho a la contratación indefinida del Código del Trabajo, que sí dice el anteproyecto, que toda la contratación va a pasar por 90 días de prueba, ¿verdad? Y que tras esos 90 días de prueba van a transformarse en contratos indefinidos de trabajo para toda la administración. Y dice adicionalmente que como van a ser todos contratados indefinidamente, entonces existe la posibilidad de indemnización por años de servicio con un tope de 11 meses, igual que el Código del Trabajo, ¿verdad? Pero solo va a dar derecho a indemnización la aplicación de cualquiera de las siguientes 4 causales. La primera es una deficiente evaluación de desempeño, y aquí se lo pongo entre paréntesis, no es calificación, porque se elimina la calificación y se elimina el sistema de listas. Entonces no es lo mismo que irse por lista 3 o lista 4, lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Esto es una evaluación deficiente, primera causal para dar derecho a la indemnización por año de servicio. En segundo lugar, una modificación o reestructuración del servicio. En tercer lugar, la supresión de algún tipo de plan o programa. Y finalmente, nuevas condiciones presupuestarias del servicio que hagan que se pueda reducir la dotación de personal. Todas esas causales darán lugar a una indemnización por años servidos. Obviamente las otras, todas otras, aquellas
causales que puedan ser por sumario o por cualquier otra cosa no van a dar derecho a indemnización. En cuanto al sistema único de administración, o sea, perdón, de ingreso, se establece que existirá una sola manera para ingresar a la administración centralizada, que va a ser a través de un concurso diseñado por el Servicio Civil, ¿verdad? Y por tanto toda nueva contratación será por concurso público. Señala que los asesores de gobierno no podrán exceder al 1% de la dotación total de cada servicio y que tendrán que irse una vez que se vaya la autoridad que los trajo, cuestión que suena bastante bien al principio, ¿verdad? Pero luego indica que los que han sido asesores de gobierno no pueden postular a la alta dirección pública solo en el servicio en el que fueron asesores, de modo tal que alguien que fue asesor de la tesorería, de gobierno, de tesorería, por ejemplo, bien podría ser alto directivo público en cualquier otro servicio que no fuera la tesorería. Eso como segunda cuestión. Como tercera cuestión, viene el tema de la movilidad horizontal y el nuevo sistema de calificación, ¿ya? La movilidad horizontal, ¿a qué se refiere? A que la teoría del gobierno es la siguiente: para evitar que los funcionarios y funcionarias públicas sean entendidos como funcionarios y funcionarias de gobierno y sean entendidos como funcionarios de Estado, entonces cada trabajador o trabajadora está a disposición de cualquier servicio público, de modo tal que cualquier servidor o servidora pública puede ser enviado sin necesidad de comisión de servicio a trabajar en las mismas condiciones a cualquier otro servicio público del país. Evidentemente, me imagino yo que tendrán que respetar la región, la provincia y ese tipo de cosas, pero en definitiva la idea es la movilidad horizontal, que los trabajadores del Estado puedan irse moviendo de la tesorería a Hacienda, al INE, qué sé yo, a toda la cantidad de servicios que conocemos. La movilidad vertical, en cambio, esto es la promoción, el ascenso, el aumento de grados, todo eso será determinado discrecionalmente por el jefe superior de servicio. Y aquí tenemos un primer problema, ¿no? Mientras la movilidad horizontal está establecida por ley, de modo tal que Gina Sena, por poner un ejemplo, puede ser cambiada sin derecho a pataleo, ¿verdad?, a trabajar al INE. El hecho de ser jefa, por ejemplo, ya no va a ser a través de los mecanismos de concursabilidad que conocemos o de ascenso o de promoción, sino que va a estar determinado por la autoridad de ese servicio. Entonces, la movilidad vertical, es decir, subir, ¿verdad?, depende del jefe superior de servicio. La movilidad horizontal, en cambio, depende de la ley, de modo que cada funcionario tiene que estar dispuesto a ser movido de un lado para otro cuando así se pongan de acuerdo las autoridades, ¿verdad? Se pone fin al sistema de calificaciones como lo conocemos y se transforma por uno que va a ser más o menos así. Y cuando digo más o menos así es porque esto es un anteproyecto, ¿eh? Le falta todavía ver la letra y el articulado tal cual. En el fondo, a grandes rasgos, se va a cambiar porque el jefe directo va a calificar o evaluar al funcionario, el funcionario se va a autoevaluar, y si hay discrepancia entre su autoevaluación y la evaluación del jefe, entonces va a sesionar algo así como una junta calificadora, ¿ya? Solo en los casos en que haya discrepancia entre la evaluación del jefe y del trabajador va a funcionar algo parecido a la junta calificadora. Insisto, ¿por qué les digo algo parecido? Porque este es el anteproyecto. Lo que conocemos hasta ahora es el anteproyecto, no tenemos el proyecto de ley. Uno lo puede imaginar, pero se supone que hay que esperar a lo que dice la consulta, ¿ya? En cuarto lugar, el cuarto tema que desarrolla este proyecto o anteproyecto de ley es la regulación del teletrabajo, ¿ya? Y lo regula a través de la vía de la llamada exención horaria.
a ustedes todavía no les ha afectado, pero hay algunos servicios que ya lo han tenido, no sé si lo escucharon, a propósito de la ley de reajuste de la mesa del sector público, se metieron por ahí con algunos servicios a que le autorizaron el teletrabajo, pero en realidad más que regular el teletrabajo así como tal, lo que dicen es que va a existir la posibilidad de eximir del control de jornada a los trabajadores y a cambio se le van a entregar metas que deberán cumplir, ¿verdad? Y por tanto no se va a establecer un control de ingreso y salida. Eh, ¿Cuáles son lo que indica hasta el momento el anteproyecto? Que el teletrabajo será voluntario, que no será obligatorio, ¿verdad? Que se respetará el derecho a la desconexión por una X cantidad de horas en que la autoridad no podrá o la jefatura no podrá molestar o los fines de semana, qué sé yo, a los subalternos o subalternas, y que será de costo del servicio el pago de los insumos para hacer teletrabajo. Sin embargo, esta modalidad de teletrabajo desconoce las dos exigencias básicas que ha hecho la OIT y por eso la ANEF se ha molestado con esta modalidad, ¿verdad? Desconoce las dos exigencias más básicas que ha hecho la OIT, no para Chile, ¿eh? Para el mundo en materia de teletrabajo. Dice, hay dos condiciones que no pueden faltar y ninguna de las dos se cumplen. La primera es que el teletrabajo no se puede regular en situaciones de emergencia porque la situación de emergencia pone un manto muy difícil de modificar, o dicho en términos bien castellanos, es evidente que si salir a la calle significa morir, yo voy a preferir teletrabajar, pero eso no es voluntario. Me explico, ¿no? En primer lugar, no se puede regular en situaciones de emergencia. Y en segundo lugar, y por sobre todo, no se puede regular sin diálogo. Y no solo como una promesa bonita, ¿no? El teletrabajo requiere de tanta cuestión doméstica, de tanta regulación doméstica, o sea, hasta de no sé, el acceso a Internet no es el mismo en Punta Arenas que en Santiago o que en Arica, desde, no es lo mismo la madre con hijos pequeños que sola, que desde que no es lo mismo el invierno que el verano, requiere de tantas cuestiones que es imposible regularlo bien sin diálogo con los involucrados que son los y los trabajadores y por tanto esta modalidad de teletrabajo que se está planteando, ¿verdad? Es una modalidad que no solo ha sido cuestionada por ANEF, sino fundamentalmente por la UIT y por la UIT no para Chile, sino para el mundo. Le falta diálogo y le falta que no sea regulado en una condición de emergencia. Finalmente, el último tema, aquí sí me permito hacer una opinión personal, creo que esto sí que es populismo del puro, porque la verdad que aquí sí está hecho para la galería, para la consulta ciudadana, porque no tiene ninguna relevancia, según esto les voy a mostrar, para los funcionarios y funcionarias públicas. Se refiere a algunas cuestiones de procedimiento en materia de probidad, acoso sexual, laboral y maltrato. ¿Y por qué? Les digo que para mí es puro populismo, porque la verdad es que no dice nada que no se haya dicho ni no se pueda hacer. ¿Qué dice el anteproyecto? Dice que se perfeccionarán los procedimientos de acoso y maltrato. Mención que, como ustedes sabrán, es bastante absurda porque siempre se pueden perfeccionar. Es más, el Servicio Civil ordena constantemente perfeccionarlo con la participación de la asociación. Entonces, que la ley lo diga, no está diciendo nada que no se haga, que no se pueda hacer o que no se deba hacer. Dice que se respetarán estrictamente los procedimientos de los sumarios y las investigaciones sumarias en los plazos establecidos en la ley. Cuestión que tampoco es nada nuevo, digamos, lo esperable es que siempre se hubiera respetado la ley, no tiene nada distinto a lo que ya existe. Y finalmente dice que la jefatura superior podrá destinar a fiscales con jornada exclusiva para dedicarse a la investigación o al sumario administrativo, cuestión que tampoco es distinto a lo que puede hacer hoy en día tratándose de este tipo de procedimientos, como de cualquier otro tipo de procedimiento, la facultad existe. Entonces, esos 5 puntos que pertenecen al anteproyecto de ley, para ir cerrando y para dar el pase a la reflexión, a las preguntas, qué sé yo,
son, en definitiva, tienen el formato legalmente de un anteproyecto. Cibernáuticamente, si se quiere, o por internet, el formato de una consulta ciudadana que toca esos 5 puntos, es discutida por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en cuanto a la forma, es decir, cero participación, y en cuanto al fondo, porque en definitiva se entiende que hay un retroceso a nivel de básicamente la estabilidad en el empleo. Eso es, José Luis, yo ahora te dejo la moderación, la palabra, el PPT estaba que todos lo tengan, lo compartan, lo puedan analizar, hagan las preguntas, al debate, a lo que usted estime pertinente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí estamos. Gracias, gracias Alejandra. No sé, ¿quiénes tienen alguna consulta hacia Alejandra? ¿Que alguna duda respecto de la presentación? Levanten la mano, la señal. La consulta, los que ya están en planta, a esa gente no se les va a tocar. Los que están ahora ya en planta, esa gente no se les va a tocar. O también van a ser incluidos en este anteproyecto o proyecto, no sé. Mira, no lo dice claramente, lo único que dice es que las plantas están en estado de extinción. ¿Qué puedo interpretar yo de planta en estado de extinción? Que en definitiva, los plantas van a seguir siendo plantas hasta que se vayan, pero no se van a llenar jamás las vacantes porque todos aquellos nuevos que lleguen van a tener esta figura del contrato indefinido. La contrata, en cambio, debería pasar a la categoría de contrato indefinido ya con este proyecto porque está pensado para ser aplicado para todos, con excepción de la planta que tendría que ser la figura de extinción. Ya, gracias. ¿Quién pidió la palabra recién? Yo, José Luis. Luis Badilla. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Mira, dos consultas, Alejandra, la verdad que son las que yo creo que a todos nos inquietan a todos los funcionarios cuando sepamos un poco, hagamos la presentación, y que tiene que ver cuáles son los plazos normalmente de implementación de estos proyectos en el tiempo. Esto va a demorar 1 año, 2 años. Y lo otro, si la ley dice algo sobre esta horizontalidad cuando te trasladan, a mí Luis Badilla me mandan a salud, por ejemplo. ¿Se mantienen las condiciones salariales o te vas con las condiciones del destino? Esas dos consultas, Alejandro. Muchas gracias. Vale, gracias. Mira, parto por la segunda, que es más fácil. Tú te vas con las mismas condiciones porque eso sí tiene que ser una garantía. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto se respete esa garantía? No lo sabemos, porque bien sabes que los cargos no son necesariamente homologables. Yo te podría decir, por ejemplo, Luis, te aseguro que la ley te va a garantizar tu mismo grado, que en realidad no va a ser grado, pero pongámosle ya, tu misma remuneración. Pero si yo te mando al INE, es tan difícil que tú puedas hacer la pega exacta que haces en la tesorería a la que hace un instituto como ese, ¿me entiendes? Entonces, parto por ahí, pero la garantía básica de toda ley es que debería mantenerse exactamente la remuneración al menos, no necesariamente el cargo, pero sí la remuneración. ¿Ya? En cuanto a lo segundo, es súper, no tengo yo una estimación de tiempo. Lo que sé es lo que se ha dicho. Lo que se ha dicho es que tras el proceso de consulta, el proyecto de ley se ingresa en marzo, ¿ya? Como este es un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República, podría ingresarla con urgencia, podría no ingresarla, no lo tengo claro ahí qué va a pasar, ¿ya? Pero sí hay un indicador que no es menor y que preocupa, digamos, y es que como tiene acuerdos de centros de estudios también de la actual oposición, pudiera temerse una legislación rápida.
pudiera temerse, lo digo súper subjetivamente, porque de verdad lo que usted me pregunta no tengo cómo contestarlo con certeza. Podría demorarse un año, podría demorarse 2 meses, podría ser 3, no lo tengo claro. No tengo claro, a lo mejor como las preguntas, yo no sé si ustedes se metieron a ver cómo estaban diseñadas las preguntas, estaban diseñadas en forma bien mañosa, así como para que un ciudadano común y corriente se sintiera feliz de que en realidad con toda la campaña en contra, más que en esto contra ustedes. Entonces, de verdad no sé qué nivel de adhesión ciudadana va a ser, sé que la ANEF está en desacuerdo, no sé cuál va a ser el plan de movilización frente a esto, y de eso dependen cuánto se demoran los proyectos de ley. Lo que sí sé es que va a ser presentado en marzo, salvo que haya algo que cambie el curso de las cosas. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Lorena pidió la palabra. Lorena Medina levantó la mano. Adelante, Lorena. Sí, acá, buenas tardes desde Punta Arenas. Un par de dudas. La primera, referente a la evaluación de desempeño. Quedo con la duda de si ahora la evaluación de desempeño va a ser jefe directo y dependiendo si es que no hay controversia entre mi autoevaluación y la de mi jefatura, podría eventualmente haber una junta, por decirlo así, algo calificadora. ¿Dónde queda el gremio, la representación del gremio? ¿Ya? Esa es una pregunta. Y la otra, referente a a este tema de los acosos laborales y sexuales, ¿qué tan definido o acortado vienen los plazos como para que los sumarios sean, digamos, no eternos como actualmente pasa y, digamos, se pueda proteger la vulnerabilidad de repente de la víctima que tiene que estar en la misma sección o en la misma tesorería que el victimario? Y lo otro, si es que en este anteproyecto hay algo sobre la equidad de género, que tampoco, digamos, se ve dentro de los puntos que nos señalaban. Sí. Gracias. No, gracias. Gracias, Lorena. Mira, no, a ver, vamos por parte. La primera pregunta tiene que ver con la Junta Calificadora, el símil. Insisto, este es un anteproyecto, no conocemos el proyecto, ¿ya? Todo parece indicar que estaría quedando fuera la asociación de funcionarios, porque la asociación de funcionarios, tú sabes que integra esa junta, ¿verdad? Participa en esa junta, y así que también como los delegados de personal, si es que existiera, pero como no sabemos si va a existir o cómo va a existir, no podría responderte, pero hasta el momento no hay atisbos de participación de la asociación de funcionarios en ese símil de la junta. En segundo lugar, lo que dice el proyecto de ley es que van a respetar los plazos legales, ¿ya? Ahora, los plazos legales están acotados desde el año 89 del Estatuto Administrativo, lo que pasa es que nunca jamás en la vida se han respetado, ¿ya? Pero las investigaciones sumarias debieran durar 20 días y los sumarios deberían durar 60. Entonces, la eternidad con que se mueven los sumarios, por eso cuando yo mostraba esa lámina decía, en el fondo, es curioso que una ley diga que va a cumplir la ley, ¿me entiendes? Sí, eso ha existido siempre. Entonces, ahí ha habido falta de voluntad política, de recursos, de lo que tú quieras en la dilación de los sumarios, pero no es una razón legal. Por tanto, los plazos, en el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo el anteproyecto? Es que va a respetar ahora sí los plazos del estatuto. Los plazos del estatuto son para la investigación no más de 20 días, para el sumario no más de 60 días. Eso es lo que dice. Y finalmente, respecto de género, no hay nada, no hay nada. Este es un anteproyecto que solo se refiere a la modificación del empleo público en esos 5 tópicos que te mencioné, o que les mencioné. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pidió la palabra Carlos Rivas. Buenas tardes, señora Alejandra. En realidad, pienso yo que este tema de que cuando hay movimientos horizontales entre servicios, derechamente para que el funcionario sea despedido en el fondo, porque
¿cuánto se llama? Cada servicio tiene sus labores individuales y específicas. Entonces, sobre todo gente que viene de afuera del servicio de nosotros, por muchos títulos que tenga, igual cuando llega al servicio tiene que aprender cómo se trabaja en tesorería. Lo mismo va a pasar si a uno lo trasladan a otro servicio. Ese ejemplo que usted colocó a alguien de que lo manden a salud, es muy difícil que nosotros manejemos mucho el tema en ese servicio. Entonces, si después más encima vamos a ser calificados y evaluados, obviamente nuestras calificaciones van a ser, o nuestras evaluaciones van a ser malas, por ese lado. Y lo otro que quería ver, como está el tema de las plantas, nuestra planta está disminuida, pero con el proyecto de fortalecimiento de la planta que está vigente, nuestra planta debería agrandarse en ese momento. No sé cómo irá eso en este momento. Sobre todo está desde un 70% a un 30%, que debería aumentar esa planta. Entonces, en ese sentido, también no sé si eso se va a detener, si va a alcanzar a introducirse ese sistema antes que empiece esto, o antes que realmente, si es que en una de esas no podemos echar abajo, o de algún momento para tener alguna defensa en el fondo. Sí. Y lo otro, ¿cómo van a actuar en este caso el tema, como usted decía, si a uno lo cambian de servicio, los presupuestos son distintos cada servicio, ¿ya? Las plantas son distintas, o si es que hay algún tipo de planta. Entonces, las remuneraciones que a uno por ejemplo, que una remuneración que tenga uno aquí en el servicio de tesorería, es muy difícil que la vaya a tener en otro servicio que a lo mejor es más de otro índole, porque los presupuestos son distintos. Entonces, no sé qué tan así puede ser de que realmente uno vaya ganando lo mismo a otro servicio. Gracias. Sí, no, Carlos, yo comparto sus preocupaciones, ¿ah? Todo eso es parte de la nebulosa de lo que no se ha dicho, digamos. Sí, efectivamente, porque además, acuérdense que hay algunos servicios públicos que tienen una regulación, por así decirlo, una escala única de sueldos distinta a la escala tradicional. Evidentemente es un temazo. Ahora, si va a servir o es la excusa para despedir o no, puede ser una sospecha. Puede ser. Ahora, ¿cuál es la excusa que utiliza el anteproyecto? Pero que a mi gusto es una mala excusa porque lo toma de un modelo europeo que donde la realidad es completamente distinta, ¿verdad? Ellos dicen de que, en definitiva, una persona con experiencia en un servicio puede aportar esa experiencia a otro, y así sucesivamente. Pero claro, eso es lo que hace el modelo alemán y lo que hace el modelo sueco, con la diferencia de que cada vez que se va alguien a aportar con su experiencia, se produce también un movimiento de movilidad vertical. Es decir, ok, pero como te estamos premiando por la experiencia, te aumentamos en el fondo tu remuneración, porque además te estamos sacando de tu lugar de trabajo, o sea, de tu equipo de trabajo, también hay consecuencias humanas, ¿no? De los equipos de trabajo. A veces, yo sé que muchas veces la pasamos muy mal en los equipos de trabajo, pero muchas veces también, y desgraciadamente la mayoría, construimos lazos por mucho tiempo. Entonces, comparto, y Alex, me alegro que haga comentarios, porque justamente esa es la idea, digamos, que puedan debatirlo ustedes. De hecho, creo que la pelota está más en ustedes que en mí en este minuto. Eh, Son sospechas súper legítimas. Pero usted hizo una pregunta además, ¿no? Perdón, me planteó su sospecha acerca de la... Ah, no, perdón, ahora sí. Con respecto a la planta, como todos sabemos, como lo único que sabemos es que la planta va a quedar en extinción, yo lo único que haría, además de luchar porque no se legisle esto, digamos, o no de esta manera, lo único que yo haría sería intentar, en la medida de lo posible, de apurar el encasillamiento que ustedes tienen, porque dudo mucho que si saliera aprobada una ley para todo el sector público, saliera con una cuestión que dijera así como, con excepción de la planta de la Tesorería General de la República. Dudo mucho que eso vaya a pasar. ¿Me entiende? Entonces, mi opinión es que, insisto, junto con luchar contra esto, y ahí ustedes tendrán que ver cómo es que se lucha, si es que quieren luchar, obviamente, yo trataría de hacer lo imposible por apurar como fuere que fuere el proceso de encasillamiento
para lograr que si se llega a dar esta situación, esté la mayor cantidad de gente posible dentro de la planta, porque ahí sí ya no se pueden meter, por lo menos hasta que esas plantas jubilen. Gracias, Alejandra. Pidió también la palabra Blanca, Blanca Alemania, Contreras. Adelante, Blanca. Hola, buenas tardes. Te agradezco, Alejandra, la exposición que has hecho, porque en realidad fuiste corta, precisa y muy clara. ¿Ya? Gracias. Estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente este anteproyecto no debiésemos apoyarlo. ¿Ya? O sea, yo parto de la premisa de que me opongo a este anteproyecto y por una situación muy clara, porque efectivamente nosotros estaríamos firmando la precarización del empleo de los funcionarios públicos, por un lado, porque se nos estaría incorporando al teletrabajo. Esa implicancia significa que trabajar por metas, ¿ya? Y no tener horario podría generar también incluso una sobreexigencia hasta los fines de semana, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, al igual que el compañero Carlos Riva, efectivamente la rotación de servicios implicaría también una pérdida del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, porque nosotros trabajamos por temas de bonos, aparte del PMG, nosotros tenemos bonos por recaudación y tenemos otras bonificaciones al respecto. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo que un ejecutivo de gestión de cobro que tiene un grado 15 vaya a ganar lo mismo que en el registro civil con el mismo grado. Y eso lo sabemos todos perfectamente, que no es así. ¿Ya? Y sobre todo, ¿ya? Me preocupa mucho, mucho, ¿ya? El tema de que se nos vaya a aplicar un tema parecido al Código del Trabajo en el tema de las indemnizaciones y de la desvinculación de los trabajadores. Porque efectivamente eso también puede ser o quedar al arbitrio de la jefatura, ¿ya? Por un tema político, por un tema de percepción, por un tema de amiguismo, por muchos temas, ¿ya? Me preocupa bastante. Yo creo que nosotros debemos trabajar este tema y deberíamos, como gremio, o sea, y les pido a la ET Nacional de que trabajen el tema en el sentido de poder llegar y elaborar una carta para los parlamentarios o solicitar alguna reunión con los parlamentarios para poder llegar a este tema, tratar este tema, porque yo creo que este afecta efectivamente nuestra estabilidad, la estabilidad de los gobiernos, porque nosotros trabajamos para el Estado y no para los gobiernos. Y eso es lo primero que hay que tener claro. Y que los funcionarios públicos dejen de ser funcionarios públicos, porque a la larga van a dejar de ser funcionarios públicos, es grave, grave. O sea, los gobiernos necesitan nuestro trabajo y la experiencia que hemos ganado durante muchos años. Entonces, por lo tanto, no lo creo pertinente. Yo me opongo totalmente por el tema de la precarización laboral. Eso. Gracias, Blanca. Sí, tenemos más consultas para Alejandra, para... Bien. Y bueno, José, sí, dime. yo ahí tenía levantada la mano, No te visualicé, estaba mirando. pero Adelante. no te preocupes, se pasa. Buenas tardes, Alejandra, muchas gracias por la presentación. Quería hacer unas consultas en base a los documentos que se han trabajado. Sáqueme de una duda. Existe lo que se denomina el anteproyecto, pero también además un documento que se llama minuta de posición.
¿son lo mismo o son dos documentos separados? Buena pregunta. No, son lo mismo. La minuta de posición, entiendo, no sé si estamos hablando del mismo documento, pero es Sí, el es la documento minuta de donde, posición. el Ejecutivo dice las razones, los centros de estudio, bla, 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 bla. Exacto. Sí. Ya, sí. Ese es el anteproyecto. Exactamente. Ese es el anteproyecto. Ahora, hay más documentos, a los que estén interesados, digamos, por este lado, están un par de documentos que se los puedo mandar, pero están en la web, ¿ah? La agenda de modernización, propiamente tal, que incluye este tema y muchos otros más, y está el resumen de los acuerdos de los cuatro centros de opinión, que Sí. también están, y están publicados, me parece que la de IPRES, no estoy segura si lo están, pero es exactamente eso, ese es el anteproyecto. Sí, le agradeceríamos harto que nos pueda enviar esos documentos, porque yo intenté ingresar a la página de modernización y en las ¿Ya? partes donde aparecían enlaces hacia los documentos arrojaba error. O sea, era imposible. Ah, De hecho, yo no pude ingresar al informe de los acuerdos de los centros de estudio, ni tampoco al documento del Consejo Asesor, porque los perfecto. enlaces, como le digo, lo pinchaba y arrojaba error. Claro, y ahí me surgía la duda porque entre anteproyecto y minuta de posición, porque como usted hablaba de las 4 causales tan nítidamente establecidas de despido, en la minuta de posición no se establece, solamente se señala un número, pero no cuáles son precisamente las causales. Entonces estas causales Claro. estarían dentro de los acuerdos de los centros de estudio. Están dentro de los acuerdos, Santiago, y están también dentro de la consulta. Dentro de la consulta. Y si se fija bien cuáles son las causales en el fondo están copiadas de la confianza legítima, del dictamen de Sí, confianza legítima. En el fondo son idénticas. Ahora, Santiago, voy a tratar de buscar los documentos, porque lo que usted me dice es preocupante. Yo siempre saqué los documentos siguiendo el link. Y si usted me dice que ahora el link no los arroja por alguna extraña razón, capaz que yo tenga la misma dificultad, a menos que los haya guardado en alguna carpeta del computador. Voy a hacer el esfuerzo de buscarlos y si no, voy a tratar de pedirle a algún compañero, compañera de ANEF, colegas, qué sé yo, que nos puedan recabar esa información, porque lo que sí me parece bien preocupante es lo que usted me plantea, de que tratando de ingresar a los links que complementen, en el fondo que son el sustento de esto, el resultado arroje error, porque es claro. raro, pues, o sea, para los que De saben de hecho, informática es como raro, de hecho, ¿no? Suena raro. Mientras conversábamos, estoy intentando ingresar nuevamente y claro, aparece la leyenda 404, File Not Found, Ya, que ya, ahí va cuando existe algún error. Yo por eso no pude acceder. Coincido con ustedes, son las 4 causales de que se ha luchado tanto así es. y que se logró un poco parar a través de la jurisprudencia administrativa, de la Contraloría y con el advenimiento también del procedimiento de tutela laboral para los funcionarios públicos. Yo creo que en Así es. definitiva lo que se está intentando hacer es regular algo que ya está siendo regulado por la vía jurisprudencial administrativa y de tribunales, pero evidentemente regularlo de una forma diferente, haciendo aplicable causal de despido tan utilizada en el sistema de trabajo privado como es de necesidades de la empresa, adecuarlo un poco a nuestro sistema, evidentemente con una menor indemnización, sin las causales de incremento de indemnización cuando se pudiera establecer que estas causales son injustificadas, por ejemplo. Sí. Así que le agradecería un montón Completamente. si nos pudieran enviar los documentos. Comparto Y con usted, Santiago, perdón que le interrumpa, y sí, voy a tratar de buscarlos, pero si no los encuentro, y les pido a todos que lo tratemos de ubicar, porque le insisto, usted me está dando una luz que yo no tenía. Yo pensé que era llegar y meterme y de nuevo descargarlo, y parece que no va a ser posible. Entonces, voy a tratar de buscarlo, y si lo encuentra alguien antes o lo conseguimos, ideal. ya. Y la segunda duda que me quedó es respecto de la movilidad horizontal. Yo por lo que entendí de la minuta de posesión, es que esta movilidad horizontal iba a ser voluntaria en el entendido de que requería de un acto de voluntad del funcionario o del trabajador para participar en el proceso de reclutamiento de otro servicio y no que dependía de la voluntad de una jefatura de decir, ¿sabe que usted tiene que irse hacia otro servicio o no? ¿Eso es así o además se refuerza esta idea de comisión de servicio y por lo cual la jefatura puede disponer que un trabajador vaya sin derecho a pataleo a otro servicio?
No lo dice ni por un lado ni por el otro. No dice ni que sea voluntario ni que no lo sea. Lo que yo deduzco, digamos, y ahí podemos tener una diferencia de interpretación, es que no creo que sea voluntario por varias razones. La primera es porque el objetivo explícito del gobierno es ir compartiendo experiencias de un lado para otro. Y segundo, porque la voluntariedad en el sector público máxime, considerando que se va a regular causales de despido pagadas, es siempre bien discutible. Pues, o sea, en el fondo es como el teletrabajo, ¿me entiendes? Voluntario hasta por ahí por más. Entonces, Entre eh, comillas. yo estoy mirándolo claro, o sea, si le voy a ser súper honesta, si yo tuviera confianza en este gobierno, tal vez pudiera mirarlo de una manera más positiva. Pero como no tengo confianza, no logro ver esa voluntariedad. Ojalá si lo fuera, porque en eso capaz que se nos facilitaría el sistema de permuta, que algunas veces cuesta y qué sé yo, pero ante la ausencia de mayor regulación, yo tengo una sospecha negativa, lo lamento. Sí. Da mucho lugar a la discrecionalidad. Exacto. Sí. Y se da esta diferenciación también entre aquellos funcionarios o aquellas personas que ocupen cargo de sistema de alta dirección pública, en que se establece esta prohibición una vez que, perdón, de los de confianza, que una vez que Así es. cesa la autoridad que los nombró, también cesan en sus puestos de poder volver, pero en específico a ese servicio, no a otros. En cambio, que a aquellos funcionarios que fueran despedidos o que se les diera esta causal, entre comillas, de necesidades del Estado o necesidades de la empresa, se les establece la prohibición general durante 12 meses de poder ingresar a cualquier servicio público de la Administración Central, centralizado o centralizada del Estado, Así es. lo que es más grave. Así es. En cuanto a esto que en el fondo va muy atado a la precarización, tengo una aprensión y es mi gran inquietud, que también lo he compartido con los dirigentes de nuestro gremio, es que en el sistema laboral chileno, entendiéndolo del sector privado y del sector público, hay solamente dos grandes grupos de trabajadores que pueden sentarse con cierto nivel de igualdad a negociar con el empleador y a poder presionar también en pos de su derecho. Uno son los trabajadores de la gran minería del cobre, evidentemente por el impacto económico que tiene, y dos son los funcionarios del Estado, los funcionarios públicos. Y va esto muy atado, muy vinculado a la gran capacidad que tienen estos gremios, en el sentido de que la mayoría de los funcionarios públicos están afiliados a nuestros gremios. O sea, la afiliación es muy grande, en la tesorería debemos andar entre el 80 y 90% de los trabajadores que se encuentran afiliados al gremio, y eso yo creo que se da mayoritariamente, un poquito más, un poquito menos, en los demás servicios. Y en la medida que se introduce estas causales de despido, evidentemente aquel funcionario que antes se sentaba, que se movilizaba, que salía a la calle, que discutía con su jefatura, evidentemente el empoderamiento va a disminuir ostensiblemente, puesto que es muy distinto cuando uno tiene cierta estabilidad en el trabajo, ya sea por estar en planta o por estar en contrata, y estar amparado con esa estabilidad, estar amparado además por su gremio, a participar en una movilización y estar expuesto a que en un mes más le pudieran aplicar estas causales de necesidades de servicio. Yo creo que también ahí hay un tema muy de fondo, que es debilitar lo que es la organización de los funcionarios públicos. Y esto es algo que va dentro del espíritu de todo nuestro sistema de legislación laboral, público o privado. En la actualidad, el nivel de sindicalización en Chile es mínimo, y las facultades que tienen los sindicatos también para defender a sus trabajadores también son bastante exiguas si las comparamos con otros países, por ejemplo, de la OCDE, que nos encanta compararnos con ellos. No sé si eso se ha discutido a nivel de ANEF, esta inquietud que pudiera existir en realidad esto debajo. Lo desconozco, don Santiago, pero no podría haber estado más de acuerdo con sus palabras, así que solamente eso. Estoy Y lo, completamente de acuerdo. y lo último, Alejandra, en lo que respecta a teletrabajo, a ver si lo encuentro acá, que yo no me acuerdo mucho de las palabras, pero se refería fundamentalmente en cuanto a la regulación
que el Estado debía velar por el cumplimiento de normas de seguridad e higiene, si mal no recuerdo. Deme un segundo. Será la Claro, compatibilidad del trabajo. Claro, él decía que cada servicio deberá proveer la tecnología de la información y plataformas virtuales que se utilizarán y que permitan la conectividad y seguridad de la información y el equipamiento necesario. Yo evidentemente ahí entiendo si vamos a estar en teletrabajo, fundamentalmente lo que son los equipos, los PC, los computadores, que son con los que habitualmente trabajamos. Pero hay un punto en que señala que el servicio público debe informar a los funcionarios afectos a trabajo remoto las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe tener, debiendo velar por el cumplimiento de dichas condiciones. Pero aquí no necesariamente dice que el servicio público deberá proveer estas condiciones de seguridad y salud, puesto que yo creo que casi nadie tiene en sus casas la disposición de estructura, ya sea de escritorio, de silla, de espacio de trabajo. Y en general la gente que ha estado haciendo trabajo remoto, ¿quién no ha estado con sus dolencias de espalda durante todo este tiempo? Porque no existen estas estructuras básicas. Pero no dice que el Estado en este caso las deba proveer, dice que simplemente las debe informar y debe velar porque se cumplan. Pero eso de velar porque se cumpla queda muy en el aire y pasa más a ser una declaración que una concreción. Lo que sí, evidentemente, yo creo que van a hacer, ¿sabe qué? Vamos a visitar su casa, como está ocurriendo en el sistema privado, en que van fiscalizadores de la inspección de trabajo en la medida de lo posible durante la actual crisis, verifican las condiciones que hay en su casa y dan las indicaciones de seguridad que se deben tomar. Pero no creo que el Estado vaya más allá, porque ir más allá implica presupuesto. Implica dotar no solamente del PC, que ya se encuentra en la oficina, sino que además de mobiliario, por ejemplo. Yo por lo menos lo interpretaba desde ese punto de vista. Bueno, mire, Santiago, justamente, no sé si escucharon o vieron, pero hay un link por ahí. Hace un par de días salió un estudio que hace la OIT con la Central Unitaria de Trabajadores y alguien más, que no me acuerdo en este minuto el nombre, que es el primer estudio de evaluación de teletrabajo para chilenos y chilenas públicos y privados durante la pandemia. Hartos datos bien interesantes. El primero, que a mí me llamó muchísimo la atención, es que la mayoría de la gente lo asumió de buena manera hasta el mes de mayo. Y en octubre ya están todos datos. Ya nadie más quiere trabajo. Esa es una de las primeras conclusiones. Pero una de las segundas más importantes, aprovechando lo que usted plantea, es que la mayoría de las licencias por accidente del trabajo, la mayoría, pero la inmensa mayoría, así como el 98%, fue rechazada en el espacio del ámbito doméstico porque según las mutuales, ¿verdad?, era imposible determinar la trazabilidad. Cuestión que es cierta, pero bastante ridícula, porque yo pensaba cuando miraba eso y decía, ¿qué pasa si yo corriendo bajo la escalera y me caigo, ¿verdad? Bajé la escalera a tomar desayuno, a buscar a mis hijos, a buscar el computador, a que es imposible, porque en la casa uno hace todas las cosas juntas a la vez, ¿me entiendes? Pero ese es un dato bastante alarmante, pues. Porque ¿cómo podría alguien decir, mire, me bajé, me caí de la escalera, de verdad, solamente cuando iba a buscar el PC para hacer la cobranza? Es como bien absurdo, ¿no? Entonces, igual también sería interesante poder revisar eso, porque efectivamente el Estado se está comprometiendo bastante poco en materia de accidentes de trabajo, de licencias médicas y sobre todo de garantizar las condiciones de seguridad dentro de las casas para quienes adhieran al teletrabajo. Sí, absolutamente. De hecho, la Contraloría sacó un dictamen muy bonito que fue una declaración de principio bastante generosa, pero que en definitiva quienes debían aterrizarla era el Ministerio de Salud y las mutuales, y el Ministerio de Salud y las mutuales al aterrizarlo restringieron, pero ostensiblemente en el sentido que estaba diciendo usted precisamente. Sí. Eso, muchas gracias por la Gracias a usted. consulta y por las inquietudes que se plantearon. Vale, muchas gracias.
Gracias. Yo, la verdad es que escuchando eso también quería un poco decir que respecto a la movilidad horizontal, comparto plenamente las sospechas de que se presentan, porque la voluntariedad hoy en día existe a través de empleos públicos y la postulación a otro servicio nadie la tiene limitada. Por lo tanto, si se va a regular es para algo distinto, no para que se conserven tantos beneficios. ¿Qué sentido tendría si eso ya existe actualmente? Yo puedo postular de mi trabajo a cualquier otro trabajo, en la empresa privada. Entonces, claro, realmente si se regula es para lograr algo más. Y comparto plenamente lo que plantea Santiago, que en el fondo todo lo que hemos obtenido los trabajadores ha sido una larga lucha y que no ha sido fácil, que es histórica, que hemos recibido y que tratamos de entregar. Y claro, al regular esto es mucha historia también la que se quiere organizar de una forma totalmente distinta a lo que en la práctica se está logrando. Gina, adelante. Gracias, José Luis. Gracias, Alejandra. Como lo decían los compañeros antes, muy clara, muy precisa, excelente la exposición, pero creo que nosotros como dirigentes no, estamos empezando en este trabajo de este anteproyecto. Yo creo que como lo presentan las autoridades del gobierno y como lo han querido presentar muchas veces en este tema de la modernización del Estado, cuando el principal interés es achicar el aparato público. Y eso yo creo que es lo que tenemos que tener claro todos. Hay que leer la letra chica. Cuando tú lees lo que presenta el ministro y lo que promueven hacia la ciudadanía con la participación del Estado, la participación de los funcionarios públicos y la participación de los ciudadanos, es como que estamos todos involucrados en este tema. Y también, como lo dicen los compañeros antes, cómo muestran toda esta movilidad que se va a hacer al menos en la administración pública. O sea, al congelar las plantas, hoy día, a futuro, todos los funcionarios públicos van a ser a contrata, una contrata indefinida, pero indefinida entre comillas. Una contrata que cuando cualquier autoridad, cualquier jefe considere que ese funcionario no lo quiere porque es feo y no teniendo justificaciones netamente por el tema de trabajo, lo van a mandar a otro servicio porque ellos consideran, y lo dicen en el documento, promueven oportunidades de desarrollo y criterio laboral. Entonces, las palabras son muy bonitas. Es lo mismo que ellos hacen con el teletrabajo. Hay mucha gente que hoy día cuando tú conversas con el colega te dice, uy, sí, a mí me ha favorecido porque estoy en la casa, estoy con la familia. Muchos ellos coordinan sus horarios de trabajo, que es fascinante, pero tras de esto hay otras cosas. Entonces, yo creo, y nosotros como dirigentes nacionales, le hemos dado bastantes vueltas a esto. Hemos llegado a esta charla por lo mismo, para involucrarnos mucho más, pero no solo como directorio nacional, sino que involucrar tanto a todos los dirigentes provinciales y también a nuestros colegas, que conozcan nuestros colegas qué es lo que significa este anteproyecto, porque hay mucha gente que probablemente va a estar feliz, mucha gente a contrata lo va a mirar, pero si esta es una lucha que hemos pedido nosotros. Hoy día la contrata se va con el permiso de usted con una mano adelante y otra atrás. Hoy día es fantástico, nos vamos a ir con una indemnización. Pero ¿alguien conoce la letra chica? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que involucrarnos más. Y como lo decía Blanca también, nosotros también vimos el tema de los parlamentarios. Aquí hay mucho interés y no nos olvidemos que muchos parlamentarios también son partidarios a criticar al empleador público, ¿ya? Nos han criticado. Entonces yo creo que eso también, y esta es una lucha que nosotros tendríamos que empezar desde ya y no esperar a lo mejor marzo, cuando tengamos que el gobierno empiece probablemente a colocar su anteproyecto, a pedirle una urgencia, ¿ya? Y ya prácticamente a lo mejor ellos ya han conversado con los parlamentarios. Entonces yo creo que es ahí el trabajo que tenemos que hacer nosotros, los funcionarios públicos, los que tenemos que estar en esta participación y que no hemos estado. Eso, gracias. Gracias, Gina. Bueno, en honor al tiempo, agradecer a Alejandra y le damos la palabra a Juan
para unas palabras de cierre de esta charla, que ha sido muy positiva. Gracias, Alejandra. Adelante, Juan. Aló. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Alejandra. Miren, cuando discutíamos la necesidad de hacer esta charla, que entre paréntesis va a formar parte de un ciclo de charla que pretendemos entregar con participación de todos ustedes y a través de ustedes también quizás con su asociado, ya desde ya queda abierta la posibilidad de que organicemos este tipo de conversaciones, ¿no es cierto? Alejandra está a disposición de cualquier directorio provincial que organice con sus socios, digamos, ¿cierto?, esta misma conversación. Pero la idea es hacer un ciclo de charlas donde invitemos también a los compañeros dirigentes de la ANEF, invitemos a algunos parlamentarios, saquemos el pizarrón también a la subsecretaría de Hacienda, invitemos al gobierno a que explique, digamos, cuáles son sus verdaderas intenciones, desenmascaremos en definitiva, ¿no es cierto?, lo que está detrás de todo esto y efectivamente junto con eso veamos cuáles son los cursos de acción que signifique, ¿no es cierto?, ya sea oponernos, cerrar filas en torno a esta intentona, ¿no es cierto?, de poder efectivamente, como decía alguien, seguir jibarizando el Estado de Chile. Cuando organizábamos esta conversación, compañero, nunca nos imaginamos que íbamos a tener que lamentar el fallecimiento de dos compañeras nuestras, digamos, ¿no? Y por eso quiero antes de seguir, quiero que efectivamente rindamos un homenaje a dos compañeras dirigentes nuestras que nos acompañaron por mucho tiempo, como fue Rosita Pino, como fue la compañera Erika Muñoz López, dirigente nacional una y también dirigente provincial, y dirigente provincial por mucho tiempo, Erika, en el caso de Calama y La Serena, ¿ya? Y por eso quiero dedicar un minuto de silencio, que apaguemos nuestros micrófonos, si gustan apagamos nuestras cámaras, y dediquemos un minuto de silencio en honor a nuestras dos compañeras. Muchas gracias, compañeros y compañeras. El tema del tema que nos convoca hoy día, compañeros, insisto, debiera ser materia de debate y discusión. Esa fue la intención de cuando fuimos invitados, ¿no es cierto?, a este lanzamiento de esta campaña, de esta encuesta y también de este proyecto, ¿no es cierto?, en la actividad que se hizo en el hall central de la tesorería por parte del ministro, el subsecretario, la jefa del servicio civil, la tesorera y otras autoridades más, digamos, ¿no? Y conocer, esto va a significar, compañero, no solamente un tema de escuchar los distintos planteamientos de los distintos actores, sino que también nos va a exigir la necesidad de dialogar con una gran cantidad de gente que va a tener que, ¿cómo se llama? Con el cual vamos a tener que compartir, vamos a tener que, en algunos casos, coincidir, en otras cosas, digamos, discrepar, ¿no es cierto?, de cuál es el verdadero contenido de este nuevo plan del gobierno que va a afectar al empleo público, que va a afectar la relación del Estado con los trabajadores y del Estado también con los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, nos va a poner a prueba, compañeros, en una necesidad de dialogar, de conversar, de reencontrarnos, digamos, ¿no?
y como alguien decía por allí, es muy probable que algunos funcionarios, algunos trabajadores públicos, muchas de estas cuestiones le convengan quizá o lo vean con cierta simpatía y otros posiblemente lo vean como una amenaza, digamos, potente. Pero lo importante es que en esto tenemos que ser capaces de escuchar, tenemos capaces también de hacer pesar, digamos, nuestra responsabilidad institucional como gremio, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, discrepar en los momentos en que tengamos que hacerlo. Creo que hay harto tema que debatir, compañero. Este es, si bien es cierto, es algo al que el gobierno le podría poner suma urgencia al proyecto que mañana termina la encuesta nosotros también cuando sacamos el comunicado público al otro día de este acto, digamos, en el hall, dijimos que a nosotros no lo dijimos con esas palabras, pero sí dimos a entender, ¿no es cierto?, que para nosotros era sospechoso que una encuesta que está alojada en la página web del Ministerio de Hacienda, que sea el mismo Ministerio de Hacienda quien tabule esa información y sea el propio Ministerio de Hacienda quien diga con nosotros los resultados, la verdad que es bastante poco objetivo, digamos, por decirlo menos, digamos, ¿no? Pero bueno, allí seguramente se van a dar a conocer algunos nombres, se van a tener algunos datos, se va a pretender, ¿no es cierto?, relacionar el resultado de esa encuesta con lo que la ciudadanía supuestamente exige al Estado, exige a los trabajadores públicos. Se hace en un contexto de pandemia donde efectivamente nuestra atención hacia el ciudadano se ha visto también seriamente complicada, ¿no es cierto?, y donde efectivamente tenemos más detractores que gente que simpatice, ¿no es cierto?, con lo que nosotros hoy día hemos tratado de los servicios que hemos tratado de prestar, digamos, ¿no? Se hace, por tanto, mañosamente en un contexto, digamos, ¿cierto?, creo yo, bastante desfavorable para los trabajadores públicos, ¿ya? El gobierno ha iniciado hace rato una campaña de desprestigio hacia los trabajadores del Estado. Recordemos solamente, ¿no es cierto?, que el eslogan que el señor ministro de Hacienda, hoy día candidato presidencial, ¿no es cierto?, repetía reiteradamente, era que aquí el Estado tenía que estar al servicio de los ciudadanos y no el ciudadano al servicio del Estado, digamos, ¿no? Y no el ciudadano tener que sufrir la mala atención, qué sé yo, y todas las molestias que significaban cuando vienen a hacer un trámite de algún servicio público. El tema de las descalificaciones, del desprestigio, viene de harto rato. Han estado preparando el terreno durante mucho tiempo para poder presentar este proyecto. Y ya lo intentaron en el anterior proyecto de reajuste, ¿no? Cuando presentan allí la idea del retiro no voluntario, ¿no es cierto?, donde se pretende también que aquellos funcionarios que tenían 75 años de edad pudieran retirarse también con alguna indemnización. Han intentado, o sea, el proyecto de reajuste, compañero, es un popurrí de un montón de artículos, digamos, ¿cierto?, que efectivamente ellos trataron de utilizarlo para poder ya adelantar algunas de las cosas que quizás han estado señalando, ¿no? Entonces, tenemos harto trabajo, compañeros, ¿cierto? Tenemos hartas responsabilidades y vamos a tener que también coordinarnos de mejor forma para poder entregar no solamente estos antecedentes teóricos, estos antecedentes, digamos, legales y didácticos para poder entender la problemática, sino que también seguramente vamos a tener que coordinarnos para ya cerrar fila en torno, digamos, a la oposición que deberíamos tener hacia esta maniobra que este gobierno lamentablemente está realizando. Dentro de la actitudes mañosas que aquí han estado cursando, también decir que este proyecto se hace en el contexto de una convocatoria a una asamblea constituyente. Se hace en el contexto de elegir, digamos, un grupo de ciudadanos que redacte una nueva constitución, ¿no es cierto?, que debiera efectivamente, mucha esta materia, ser parte de esa nueva constitución. Y se quiere anticipar, se quiere adelantar, ¿no es cierto?, se quiere efectivamente, ¿no es cierto?, buscar un resquicio, se quiere buscar, digamos, ¿cierto?, un cortar camino para efectivamente poder evadir lo que debiera ser esa constitución nueva que regule, ¿no es cierto?, tanto el Estado que queremos, el Estado que necesitamos y el tipo de trabajadores que también, ¿no es cierto?, se requiere para cumplir esas funciones que el nuevo Estado tiene que darse. Entonces, efectivamente, por un lado, demuestra, insisto, esas artimañas que el gobierno está utilizando, y por otro lado, creo yo, también demuestra cierta desesperación en tratar de instalar estos temas, que son temas gravitantes, temas serios, temas graves, ¿no es cierto?, como se llama, dentro del contexto en el cual nos está correspondiendo actuar. Entonces,
hay harto trabajo que realizar, y yo creo que Alejandra ha sido bastante clara y precisa en algunos temas. Estos son anteproyectos que efectivamente desconocemos el conjunto de articulados que debería tener. Son 5 puntos bien puntuales, son 5 artículos que los tienen, pero el desarrollo de los mismos, digamos, efectivamente es una materia en desarrollo que tenemos que nosotros tratar de buscar y conocer de mejor forma, ¿ya? Me parece que surgen algunas inquietudes que tenemos que nosotros también anticiparnos, ¿no? O sea, obviamente no vamos a poder esperar de que el proyecto ingrese, de que se surja el debate, de que se aclaren las cosas y que ojalá el Congreso esté a la altura de paralizar esto, tal cual lo hizo con el PTT, ¿no es cierto? El proyecto Transpacífico, el TPP-11, ¿no es cierto?, que efectivamente logró en cierta manera frenarlo, logró en cierta manera, digamos, ¿cierto?, frenar, digamos, el deseo que tenía el gobierno de poder legislarlo prontamente. Esperamos que los parlamentarios también estén a la altura de esto, ¿no es cierto?, y logren también frenar esta intentona que se busca, ¿no es cierto?, de poner al Estado de rodillas ante un modelo, ¿no es cierto?, neoliberal que hoy día efectivamente campea libremente. Como digo, nosotros vamos a tener que anticiparnos a ese debate, a esa discusión con 2 o 3 puntitos que ustedes mismos señalaron, ¿no? El tema de poder apurar quizás la convocatoria al concurso nuestro de planta, creo que efectivamente, ¿no es cierto?, debiéramos ponernos el parche ante la herida, sin duda, ¿ya? Hoy día están en curso varios proyectos de fortalecimiento de las plantas de algunos servicios públicos. El otro día, ¿no es cierto?, los trabajadores de la Dirección del Trabajo firmaron un protocolo de acuerdo, ¿no es cierto?, ya está ingresado, donde prácticamente una inmensa cantidad de compañeros van a pasar a la planta, ¿no es cierto?, cuestión que es muy importante, muy interesante lo que está ocurriendo allí. Hay otros proyectos de ley también discutiéndose en el Congreso que tienen que ver también con la estabilidad laboral de los funcionarios públicos, el tema del Sename, que Alejandra lo maneja bastante bien, pero ya es una cuestión que se ha extendido durante harto tiempo. Entonces, seguramente esos colegas, esos trabajadores de esos servicios públicos y de otros, junto con nosotros también, vamos a tener que anticiparnos a las amenazas, ante esta posible amenaza, ¿no es cierto?, que se pretende, digamos, ¿cierto?, de poner una precariedad mayor aún a los trabajadores de contrata y honorario, ¿no? Por tanto, creo que eso efectivamente es algo que debemos recoger. Nosotros este lunes tenemos reunión con la tesorera, teníamos un preacuerdo con ella, ¿no es cierto?, de que el concurso de los 5 años fuera tirado en el mes de marzo, pensando que enero y febrero eran meses complicados, ¿cierto?, para los posibles postulantes, pero vamos a tener que ver la posibilidad de cómo lo podemos anticipar. Creo que es una tarea que vamos a tener que asumir, digamos, ¿cierto?, con todas las complicaciones que eso podría ser, digamos, pero es un tema que tenemos que ver, ¿no? Y lo otro, por supuesto, dotarnos de los materiales, ¿no? Aquí se ha hablado de la minuta, se ha hablado del estudio del teletrabajo, ¿cierto? Se ha hablado de varias cosas que efectivamente, ¿no es cierto?, junto con hacer el ejercicio, digamos, de debate, de discusión, vamos a tener que también hacer el ejercicio de poder ir avanzando en esta otra arista, ¿no es cierto?, que significa ya definitivamente, ¿no es cierto?, garantizar y asegurar aquellas cosas que efectivamente podrían estar en seria amenaza con respecto a este proyecto, ¿no? Creo, compañero, que para todos nosotros queda más o menos clara la posición de la ET respecto de esto, digamos, ¿no? Nosotros el hecho de que nosotros participemos, el hecho de que nosotros conversemos con algunas autoridades, el hecho de que posiblemente el día de mañana invitemos a esta misma charla, ¿no es cierto?, a alguien de gobierno, digamos, ¿cierto?, a la señora encargada de munición del Estado, o al subsecretario, o a quien corresponda, no significa en absoluto, digamos, ¿cierto?, que nosotros estemos, ¿cómo se llama?, ganados para esta idea. Significa simplemente que nosotros tenemos que sacar al pizarrón a lo que corresponde, tenemos que contrastar opiniones, tenemos que desnudar las verdaderas intenciones que hay detrás de todo esto, y por supuesto también tenemos que fijar nuestra posición clara y precisa respecto de este proyecto y de otras materias más, digamos, ¿no? En eso creemos que no nos perdemos, creemos que efectivamente debería haber quizás más claridad al respecto, pero ninguno de nosotros está por avalar, digamos, ¿cierto?, este tipo de cosas. Y en ese sentido, ¿no es cierto?,
creo que nuestra comisión técnica también debería activarse para la recopilación de la documentación, de la información, de la elaboración de algunas plantillas explicativas, ¿no es cierto?, de algunas protestas, perdón, de algunas propuestas legislativas que nosotros podamos ¿cómo se llama?, también colaborar al respecto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad, compañeros, que nosotros coincidimos plenamente con lo que ya primariamente la ANEF ha estado explicando. Hasta ahora no se ha llamado a una reunión especial para ver este tema, ¿no es cierto? Me imagino yo que la ANEF, la CUT, nosotros y muchos servicios más van a preparar eventos, encuentros, ¿no es cierto?, para poder, ¿cómo se llama?, tener más antecedentes respecto a esto mismo, y ojalá podamos participar en la mayoría de ellos, digamos, ¿no? O sea, entiendo que no es fácil, pero creo que se hace necesario que efectivamente nosotros levantemos nuestra voz también en las ANEF provinciales, regionales, ¿no es cierto?, en las comisiones, con nuestros parlamentarios, con nuestros legisladores, ¿no es cierto?, y también, digamos, ¿cierto?, en aquella instancia que a cierta influencia podamos tener. Solamente termino, ¿no es cierto?, agradeciéndole a ustedes, estar atento al segundo ciclo que vamos a organizar, ¿no es cierto? Queremos hacerlo, insisto, continuar con la ANEF, seguramente un tiempo más, unos 10 días más, ¿no es cierto? Y de ahí seguramente también lo vamos a calendarizar. Nuestro compañero encargado de capacitación está a cargo de hacer ese calendario de conversación, de charla, pero desde ya reiterarle que ojalá alguno de ustedes recoja el guante para que podamos replicar esta conversación con sus asociados, con la participación, ¿no es cierto?, del director de capacitación y, por supuesto, con Alejandra o Leonardo, ¿no es cierto?, que también nos pudieran permitir echar luz en esto, digamos, ¿no? En la medida que esté más gente informada de lo que está aconteciendo, en la medida que más colegas nuestros también estén aportando con ideas, con sugerencias y con propuestas, creo que llegado el momento de pararnos como un solo hombre, como una sola mujer, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más potente. En la medida que tengamos todos nosotros la película más o menos clara, creo que a la hora de convocar, a la hora de llamar, ¿no es cierto?, la reacción va a ser más que positiva, ¿no? Por lo tanto, solamente darle las gracias una vez más, ¿no? Y nada, eso más que nada, compañero. Gracias, compañero. Muchas gracias. Presidente, se nota que está echando de menos las protestas. Se le salió así, espontáneamente. Yo creo que vamos para allá. El segundo estallido social, sí, el segundo estallido social 2.0. va a tener que incorporar necesariamente la defensa del empleo público, el trabajo decente, ¿no es cierto? Va a tener que incorporar la dignidad de los trabajadores públicos. Así es, presidente. Bueno, pues se agradece la participación, nos estamos viendo.